Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les damos una cordial bienvenida a nuestro ministerio, la Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Y les damos una bienvenida cordial también a nuestra transmisión de hoy, la cual es las casas que Jesús visita. Y como es de nuestro conocimiento en esta transmisión, estamos desarrollando la serie denominada Las 40 razones bíblicas para establecer y multiplicar la iglesia en las casas. Y habíamos dicho que estas razones bíblicas están basadas en el ministerio del Señor Jesús y en el ministerio de los discípulos, luego convertidos en apóstoles. Y decíamos en la presentación anterior, la presentación número 26, que con esa razón número 26, la cual es eh, la lección suprema del servicio, del amor y de la entrega de nuestra voluntad a la voluntad de Cristo como nuestro Señor, era la razón que terminaba con el ministerio del Señor Jesús. En esta oportunidad vamos a continuar con la segunda parte de esta serie. Y para ello, pues los invito para que ustedes puedan abrir sus Biblias en el libro de los Hechos. Y en este libro y en las otras epístolas del Nuevo Testamento que vamos a ver, vamos a ir estudiando y aprendiendo estas otras 16 razones con relación al establecimiento y la multiplicación de la iglesia en las casas. Decíamos que en la primera parte, con el ministerio del Señor Jesús, Él estableció la iglesia en las casas. Todos sus milagros, sus enseñanzas y sus lecciones y su trabajo del Señor Jesús estaba basado en la casa, en las casas. Todos los días, por las noches, después de la jornada del día de trabajo, ya sea en el campo, a la ribera del río, en la playa, en las plazas, en el atrio del templo, en todo lugar donde el Señor Jesús iba, Él a la gente les hablaba y les predicaba la palabra del Señor. Pero en las noches, cuando Él se llegaba a casa con sus discípulos, es allí que Él a ellos les enseñaba de una manera personal, y de esta forma Él les daba estas lecciones de cómo nosotros tenemos que aprender a desarrollar y multiplicar ese modelo de Cristo, de la iglesia en las casas. Entonces, a partir de hoy, vamos a ver el ministerio de los discípulos que causó que la iglesia se multiplicara y se difundiera en todo Jerusalén, en todo el territorio de Israel y en todo el territorio del imperio romano de los tiempos del Señor Jesús. Y en esta segunda parte de esta serie vamos a ver también cómo es que los apóstoles conquistaron con la predicación del Evangelio a todo el mundo de ellos conocido entonces. Entonces, esta ración número 27 es: la iglesia en casa es un lugar de la manifestación del Espíritu Santo. En otras palabras, las casas son lugares donde se manifiesta el Espíritu Santo. Y esta razón es muy importantísima en lo personal para mí,
siendo que esta razón es la que nos enseña la más suprema necesidad que nosotros necesitamos tener y reunir para continuar con el ministerio de Cristo, el cual es la predicación del Evangelio a través de la iglesia en casa o la iglesia en las casas. Y esta es la razón número 27 de 40 razones. La iglesia en casa es un lugar donde se manifiesta el Espíritu Santo para dejar de ir a la iglesia de templo o edificio y establecer una iglesia en las casas. Y dije que para mí es importante porque la iglesia de los discípulos, la iglesia apostólica, comenzó en una casa y comenzó con la venida del Espíritu Santo. Y la iglesia que comenzaron o que continuaron los discípulos a partir de esta razón número 27, es una réplica de lo que ellos habían aprendido del Maestro, el Señor Jesús. Y la iglesia que Cristo fundó fue una iglesia de discípulos, una iglesia discipular. Y los discípulos también, ellos establecieron y multiplicaron una iglesia discipular. Y siguiendo el modelo de Cristo, lo hicieron en la casa, en las casas. Y este modelo ocasionó que se dio una multiplicación y una expansión de la iglesia en Jerusalén, diseminada a través de las casas. Y es por eso que el Señor te está invitando en esta ocasión, a través de esta serie, a través de estas presentaciones, para que tú puedas ser sensible a su invitación, a su llamado, y pudieras comprender cuál es el plan del Señor, y para que tú pudieras entender que tú puedes ser una pieza útil en este plan del Señor, de multiplicar la iglesia en las casas. Los invito para que leamos Hechos 2:1 en adelante, y es hasta el versículo 13. Y dice, y cuando se cumplió el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar, y de repente vino un sonido del cielo como de un viento muy recio que venía con ímpetu, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones, piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y cuando este estruendo fue divulgado, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban todos atónitos y maravillados, diciendo los unos a los otros, ¿he aquí, no son galileos todos estos que hablan? ¿Y cómo los oímos nosotros cada uno en nuestra propia lengua en que hemos nacido? Algunos somos partos, medos, elamitas, los moradores de Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las partes de Libia alrededor de Cirene, extranjeros de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos hablar en nuestra
lengua las maravillas de Dios. Estaban todos atónitos y en duda, diciendo los unos a los otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Mas otros burlándose decían, estos están llenos de mosto. Esto es muy lindo, es muy hermoso y sobre todo es muy interesante. Vamos a dar algunas pinceladas de algunos elementos de contexto. Es interesante notar que el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, desde el capítulo 13, por 5 capítulos, hasta el capítulo 17, Él les habla allí de los acontecimientos finales de su ministerio. Y Él en esos capítulos les da una serie de lecciones que eran las pautas precisas que tenían que conservar en su corazón para continuar la tarea que él había empezado. Entonces, allí, él comienza, como lo veíamos en la presentación anterior, con el lavamiento de nuestros pecados, que era, pues, a través cuando permitimos que el Espíritu Santo nos convierta de nuestra mala vida y nazcamos a una nueva vida a través de la conversión. Y que de ahí en adelante, mediante el estudio de la palabra de Dios y mediante la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, se ocurre esa santificación o esa santidad representada en ese lavamiento del agua a los pies. Entonces, en el capítulo 15, él nos habla de una nueva vida y de una vida que solamente será viva y que solamente será nueva cuando estemos, como él lo grafica, el racimo de uvas cuando está conectada a la planta de la uva que es la vid. Cuando estamos unidos a la vid que es Cristo, entonces nosotros vamos a dar frutos de vida. Y luego el capítulo 14 y el capítulo 15 les habla acerca de la promesa del Espíritu Santo. Perdón, es 14 y 16, donde habla acerca de la promesa del Espíritu Santo y les habla de la necesidad de dejar que el Espíritu Santo more en nosotros y dejar que nuestra voluntad sea dirigida y conducida por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el representante de Cristo en nuestras vidas. Ese es el primer periodo de enseñanzas finales. El segundo periodo de enseñanzas finales que el Señor Jesús les dio a sus discípulos fue después de su resurrección. Y dice Hechos 1:3 que Él permaneció con sus discípulos 40 días. Y en esos 40 días el Señor Jesús le dio esas últimas lecciones e instrucciones. Y para que usted tenga una pincelada de esto, lo invito para que usted pueda estudiar el capítulo 24 del libro de Lucas, en esa historia del camino a Emaús. Y él allí les habla acerca de su preexistencia. Él ahí les habla acerca de su divinidad y aquellas promesas que todo el Antiguo Testamento hablaban acerca de él como el Mesías y que en él se habían cumplido. Y eso solamente ocurrió en un periodo de 8 horas en esa caminata a Emaús. Y esos discípulos en esas 8 horas aprendieron, en resumen, como en una cápsula, todo compactado, las promesas del Antiguo Testamento que se cumplieron en la persona de Cristo, que era el Mesías prometido. Y en estos 40 días,
Dice el testimonio del libro de los Hechos, que se presentó con pruebas y que muchos testigos lo vieron al Señor Jesús. Y que allí, en esos 40 días, prácticamente él, en ese capítulo 1 del libro de los Hechos, les presenta como una especie de puente de lo que habían sido los 4 evangelios y que los iba a conectar con el libro de Hechos de los Apóstoles y las otras epístolas, tanto de Pablo como los otros discípulos. Y ese puente consistía, en resumen, lo que enseñaba Mateo acerca de la resurrección de Cristo, lo que enseñaba Marcos acerca de la ascensión de Cristo, lo que enseñaba Lucas acerca de la promesa del Espíritu Santo y lo que enseñaba Juan acerca de la promesa de la segunda venida de Cristo. Eso fue en resumen lo que él les habló en esos 40 días después de su resurrección. Y entre esas lecciones, él les dio tareas y les dio encomiendas. Una de las tareas era que tenían que predicar el evangelio a todo el mundo y les da el modelo cómo. Y les dice, empezarás en Jerusalén, en Judea, en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Ese es el modelo. No le vamos a llamar plan ni estrategia, no, porque en el lenguaje celestial eso no existe. En el lenguaje de la Biblia y en el lenguaje celestial hablamos de modelo. Ese es el modelo de predicación. Y lo más importante, que el Señor Jesús les dijo a ellos, para que ustedes puedan hacer esta tarea, para que ustedes puedan convertirse en testigos de esta predicación y de estos milagros que han visto en estos 3 años y medio, tienen que necesariamente recibir el poder del Espíritu Santo. Tienen que recibir el Espíritu Santo en sus vidas, porque estas cosas ustedes no las van a hacer humanamente, sino que estas cosas ustedes las van a hacer espiritualmente. O dicho de otra manera, es el Espíritu Santo que los va a usar a ustedes como instrumentos para poder terminar la tarea que Él había empezado como maestro. Vamos a leer el texto del capítulo 1, versículos 13 y 14, dice, y cuando hubieron entrado, subieron al aposento alto. Moraban tanto Pedro como Jacobo y Juan y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Como les dije, cuando el Señor Jesús partió, el Señor Jesús les dijo que antes de que salieran a hacer la tarea de la predicación, primero tenían que haber recibido el Espíritu Santo. Y entonces, luego que ellos lo despidieron al maestro y el maestro ascendió a los cielos, entonces se fueron a la casa donde ellos vivían. Y ahí estaba la casa de Pedro. Fueron a la casa de Pedro. Y ahí están los nombres de quienes vivían en esa casa. Y luego dice que subieron al segundo piso, a la habitación alta, al aposento alto. Y allí ellos, conscientes de que no solamente era un asunto de esperar la venida del Espíritu Santo, sino que era un asunto de estar unánimes en oración y en ruego y en súplica para que se produzca o se opere el milagro de la venida del Espíritu Santo. Dice el versículo 15, y en ellos
días, se levantó Pedro en medio de ellos y dijo, y el número de entre ellos era 120. Es muy importante que podamos notar esto, porque en aquella fecha, cuando llegó el Espíritu Santo, aquí nos da la cifra exacta, eran 120. Y cuando nosotros leemos luego el capítulo 2 del libro de los Hechos, vamos a encontrar que tan solo en la primera intervención del apóstol Pedro, como producto del poder del Espíritu Santo, obrando en él, en esa primera predicación que él da, dice el texto, que se convirtieron como 3,000 hombres, sin contar a las esposas ni a los niños. Y estamos hablando de, quién sabe, por lo menos unos 10,000, o quién sabe, 12,000 personas, solo en el capítulo 2. Pero cuando leemos el capítulo 4 y capítulo 5 de Hechos, ahí nos dice que en esa otra predicación que Pedro hace ahí en el pórtico de Salomón, se convierte en 5,000. Estamos hablando solo de hombres. Es para que ustedes vean cómo es que hubo una multiplicación de discípulos, cómo es que hubo una expansión de creyentes. Y como ya mencionamos, todo eso era producto de la obra del Espíritu Santo. Y aquello que el Señor Jesús hizo con sus discípulos en el libro de los Hechos, con la iglesia del Nuevo Testamento, está dispuesto a hacerlo en nuestros días, con nosotros, donde quiera que nos encontremos. Y aquí está la condición, versículo 8. Dice, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, no solo en Jerusalén, sino también en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso que dijimos que esta segunda parte de la serie es muy fascinante, porque vamos a ver aquí cómo es que el Espíritu Santo se encarnó en los discípulos y los convirtió en apóstoles. Y cómo es que el Espíritu Santo multiplicó la iglesia en las casas. ¿Y saben por qué? Porque ese es el modelo divino. Eso era el modelo divino. Ese es el sueño de Dios. Ese es el ideal de Cristo. Es por eso que Él dedicó 3 años y medio para establecer la iglesia en las casas. Y los discípulos lo replicaron en toda su vida y en todos los lugares donde ellos iban, establecían y multiplicaban la iglesia en las casas. Este es el modelo divino. No hay otro. Y la pregunta es, ¿por qué es que la cristiandad actual no lo usa? No establece iglesias en las casas. Es muy triste reconocer que no es así. Pero en estos últimos 10 años hemos podido ver una especie de despertar de algunas iglesias cristianas que están empezando a volver a los tiempos bíblicos, que están empezando a volver al modelo divino, que están empezando a volver al diseño original de establecer la iglesia en las casas. Y lo que tú estás escuchando hoy no es una casualidad, es un propósito que Dios tiene para contigo. Y de aquí a 10 años, de aquí a 15 años, va a haber una expansión, va a haber una multiplicación de proliferación de iglesias en casa. Prácticamente los templos van a dejar de existir. Y la iglesia, para que pueda sobrevivir, tiene que volver a las casas. Porque la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia de Hechos, la iglesia del primer siglo, la iglesia del segundo siglo, la iglesia del tercer siglo, ellos sobrevivieron porque ellos se establecieron,
se multiplicaron y se expandieron a través de las casas. Cuando llega el siglo IV, entonces la iglesia en las casas desapareció. Y es reemplazado y suplantado por un método o por una estrategia humana y hasta satánica, implantada por Constantino. Y eso no fue el plan de Cristo. Eso no fue el plan de Dios. El modelo divino, el diseño original fue la iglesia en las casas. A esta generación, como nosotros, que nos ha tocado vivir los tiempos finales, entonces, para que podamos sobrevivir como iglesia, tenemos que volver a las casas. Para que podamos terminar la predicación del evangelio, tenemos que volver a la iglesia en las casas. Y este es uno de los propósitos de esta serie que te estamos presentando y enseñando. Y ya hemos leído que la condición para que recibieran el Espíritu Santo era que tenían que estar unánimes, tenían que estar perseverando, tenían que estar en oración y súplica. Y lo más importante, que tenían que estar en una casa. Apreciado amigo, apreciada amiga y hermana, hay una promesa en el Antiguo Testamento, en el libro de Joel y en el Nuevo Testamento. Hay una promesa del derramamiento del Espíritu Santo para el tiempo del fin. Y el tiempo del fin es nuestro tiempo. Y quiero decirte que así como el primer derramamiento del Espíritu Santo se dio en una casa, el segundo o el final derramamiento del Espíritu Santo también se va a dar en las casas. No se dio en el templo de Jerusalén y mucho menos se va a dar en ningún templo de los que ahora existen. Edificios o templos mundanos, no va a ser así. Se va a dar en las casas. De manera que si tú quieres tener ese privilegio de recibir el Espíritu Santo, te invito para que puedas abrir tu casa y establecer allí una iglesia. Porque este es el plan del Señor. Y así va a ocurrir. Y esta manifestación del Espíritu Santo aquí en Hechos 2 no solamente fue la única que experimentaron los discípulos. Ellos experimentaron 3 derramamientos del Espíritu Santo. Esta es una de ellas. La segunda es en el pórtico de Salomón, Hechos 5. Y la tercera es en Hechos 10, cuando es derramado el Espíritu Santo en la casa de Cornelio, que era un gentil. Y el Espíritu Santo ahí fue derramado a los gentiles. Aquí en Jerusalén, en el aposento alto y en el pórtico de Salomón, el Espíritu Santo fue derramado a judíos, a la iglesia judía. Pero en Hechos 10, el Espíritu Santo fue derramado a gentiles. Y con eso se da inicio a la iglesia gentil. Y te invito para que no te pierdas estas fascinantes lecciones que vamos a desarrollar a continuación. Esto solamente fue una especie de preámbulo. Muy bien, ahora veamos el capítulo 2 del libro de los Hechos. En el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 13, como hayamos leído, vemos la venida del Espíritu Santo. Y desde el versículo 14 hasta el versículo 47, vemos los efectos producidos por la obra del Espíritu Santo cuando usa a Pedro en su primera predicación.
Dice el texto, y cuando se cumplió el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Ya mencionamos que esa manifestación gloriosa, apoteótica del Espíritu Santo, se dio por estas condiciones que ellos tuvieron que cumplir. Ahora, permíteme decirte algo, que Cristo prometió a los discípulos que el Espíritu Santo los iba a acompañar todos los días hasta el fin del mundo. Y en la lección anterior veíamos que el Espíritu Santo es el que nos va santificando diariamente a nosotros. Quiere decir que desde el momento de tu conversión, cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, estás abriendo tu corazón para que el Espíritu Santo more en ti. Y de ahí en adelante, el Espíritu Santo inicia en ti, en tu vida personal, ese proceso de santificación que te irá enseñando a vivir la vida que se va a vivir allá en el cielo. Entonces, al igual que los discípulos en el aposento alto en la venida de Pentecostés, nosotros también tenemos que estar unidos en oración, suplicando para que nos llegue a nosotros el Espíritu Santo. Pero qué curioso, ¿no? Que en esa fecha ellos habían celebrado la fiesta judía llamada la Pascua. Y luego, 50 días después de esa fiesta, se celebraba otra fiesta llamada la fiesta de las primicias. Entonces, estas fiestas representaban al ministerio de Cristo. La Pascua representaba a Cristo que iba a morir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y se cumplió con su crucifixión. La fiesta de las primicias representaba la resurrección de Cristo, que ocurrió cuando Cristo resucitó. Y después de la fiesta de las primicias viene la fiesta del Pentecostés. Y esa fiesta del Pentecostés representa la venida del Espíritu Santo, en este caso, a los creyentes que habían seguido a Cristo. Y esto da como resultado el inicio de la iglesia de Cristo en el trabajo o en la vida de los discípulos y que luego los convirtió en apóstoles. Entonces, estas fiestas eran fiestas que obligadamente tenían que todos los judíos del mundo entero asistir a Jerusalén. La fiesta de la Pascua, la fiesta de las primicias, la fiesta del Pentecostés. Obligadamente. Pero los que vivían en Jerusalén tenían que asistir a todas las 6 fiestas. Y es por eso que aquí en el capítulo 2 vemos que usa la palabra y moraban en Jerusalén judíos que habían venido de todos los confines del mundo y habían venido a presenciar estas 3 fiestas. Y es un evento que fue a propósito que Dios lo había planificado para poder predicarles a esa multitud de 3,000 los misterios de salvación, para que ellos cuando regresaran a sus tierras de procedencia llevaran ese evangelio. Y lo hermoso de esto es que para que no hubiera duda, para que no hubiera confusión, para que todo les quede claro, el milagro que operó el Espíritu Santo fueron 2. Uno, que los discípulos al predicar y al enseñar hablaban en la lengua materna de esas comunidades representadas ahí. Y segundo,
que el oyente, el Espíritu Santo, afinaba los oídos para escuchar ese mensaje en su propia lengua materna. Todo con toda claridad. Y es muy hermoso. Aquí no está hablando de un pentecostalismo, de un hablar en lenguas pentecostal. No, aquí está hablando de idiomas. Aquí está hablando de lenguas maternas, de lenguas que gente lo habla en su idioma natal. Y de eso se trata aquí, de que nosotros podamos entender los designios del Señor. Dice el versículo 2, y que cuando llegó el Espíritu Santo, llenó toda la casa con su presencia. Noten que aquí dice la casa. Apreciado amigo, ¿quieres tú gozar de esta hermosa bendición? De que el Espíritu Santo llene toda tu casa con su presencia y que llene tu corazón con su santidad. ¿No crees que es hermoso? Vamos a leer nuevamente. Y de repente vino un sonido del cielo como de un viento muy recio, que venía con ímpetu, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, tal como el Espíritu Santo les daba que hablase. ¿Y cuáles eran esos idiomas? Esos idiomas eran los idiomas que hablaban esos moradores de Jerusalén que se reunieron ahí para escuchar el discurso de Pedro. Pero antes de eso, veamos aquí, ¿no? ¿En qué consiste el ser lleno del Espíritu Santo? Primero vemos aquí que ellos estaban todos reunidos compartiendo un mismo corazón, un mismo sentir. Ellos estaban compartiendo el amor de Dios. Ellos estaban compartiendo una misma esperanza, una misma confianza en esa promesa de la venida del Espíritu Santo. Y ellos estaban compartiendo un mismo sitio geográfico. Todos estaban ahí en una casa. Entonces, los discípulos recibieron esa investidura del Espíritu Santo. Tal igual como en el Antiguo Testamento, por ejemplo, se ungía con aceite a los sacerdotes, a los reyes. En este caso, ellos no fueron, vamos a decir, ungidos con aceite. No, ellos fueron ungidos con la misma presencia del Espíritu Santo, porque el aceite era eso que representaba. Y entonces ellos fueron llenos del cumplimiento de esa promesa. Fueron llenos porque recibieron con fe esa promesa. Y fueron llenos porque fue en el tiempo de Dios. Y fueron llenos porque fue que estaban todos juntos, todos unidos. Dice el versículo 4 y 5. Estando reunidos con ellos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis de él, de mí. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no muchos días de estos. Esa fue la promesa. Y eso fue lo que ellos experimentaron. Y nuevamente les enfatiza el Señor Jesús, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, no solo en Jerusalén, sino que también en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La venida del Espíritu Santo produce resultados muy importantes que nosotros podamos aprender. En primer lugar, que provocó en ellos que nacieran de nuevo.
que nacieran espiritualmente una nueva vida. De la misma manera que se lo dijo a Nicodemo. De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y Nicodemo lo entendió, porque Nicodemo, en los días finales de la vida de Cristo, él lo defendió de una turba del Sanedrín judío que quería apresar a Cristo para darle muerte. Y después, cuando el Señor Jesús es crucificado, Nicodemo es uno de los que se acerca para apoyar y dando el sepulcro para que el Señor Jesús fuera sepultado. Es decir, si Nicodemo no hubiera nacido de nuevo, si Nicodemo no hubiera permitido que el Espíritu Santo lo transformara, entonces no se hubiera convertido en un discípulo. De la misma manera, Dios nos da a nosotros esta oportunidad de poder nacer de nuevo, de poder nacer de espíritu, porque el Espíritu Santo es el que nos va a convertir en una nueva criatura, es decir, en un hijo de Dios, y que vamos a empezar a vivir con el Espíritu Santo esa vida que se va a vivir allá en el reino celestial. En segundo lugar, el Espíritu Santo viene para morar en ellos. Dice Romanos 8:9, pero vosotros no vivís según los deseos de la débil condición humana, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, y si alguno no tiene Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Estás entendiendo, mi apreciado amigo y amiga? Que para nosotros experimentar, ser llenos del Espíritu Santo, primero tenemos que nacer de nuevo. Es decir, dejar que el Espíritu Santo nos convierta en las criaturas. En segundo lugar, permitir que el Espíritu Santo more en nosotros, viva en nosotros, habite en nosotros. Porque de no ser así, entonces el Espíritu de Cristo no está en nosotros. Porque ya dijimos, el Espíritu Santo es el representante de Cristo aquí en la tierra. En tercer lugar, el Espíritu Santo. Ser llenado del Espíritu Santo significa ser sellado por el Espíritu Santo. Para que nuestra relación eterna esté tenazmente ligada con Cristo. Porque recordemos que la vida eterna empieza aquí en esta tierra. La vida eterna empieza aquí, cuando nosotros nacemos como nuevas criaturas. Y tenemos que ser sellados por el Espíritu Santo, como dice Efesios 1:13. Leamos. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Te das cuenta lo que significa ser lleno del Espíritu Santo? ¿Te das cuenta la necesidad de ser llenos por el Espíritu Santo? Y en cuarto lugar, fueron bautizados por el Espíritu Santo. Es decir, ser lleno del Espíritu Santo significa ser bautizado por el Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y todo se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es decir, el Espíritu Santo a nosotros nos hace hijos de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, todos llegamos a ser hijos de Dios. Tal igual como fue en el plan original de Dios en Génesis 1, cuando creó al hombre. Lo creó a imagen y semejanza divina. Cuando nosotros
aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y el Espíritu Santo nos transforma en nuevas criaturas, estamos siendo restaurados a imagen y semejanza de Dios. Estamos siendo reconocidos como hijos de Dios y nos reivindica ante Dios como hijos y Dios nuestro Padre. Dice Efesios 5:18, y no os emborrachéis con vino, en el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. La única sed que debe tener el creyente, el Hijo de Dios, la única necesidad que debe tener el Hijo de Dios diariamente debe ser suplir la necesidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así como cuando usted viene de un desierto y tiene sed y se sacia de agua, de esa misma manera hagamos de nuestra vida que podamos saciarnos con el Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, todos sin excepción. Todos aquellos 120 que estuvieron ahí fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas, otros idiomas. Y eran idiomas para que la gente escuchara y entendiera las maravillas de Dios. No son lenguas de misterio o lenguas al estilo pentecostal, no. Son lenguas, idiomas que se hablaba en esos tiempos. Y de la misma manera, nosotros hoy podemos ser capacitados por el Espíritu Santo por diferentes dones. En aquella ocasión, siendo que se congregaron más de 3,000 personas, era necesario que todos fueran capacitados o dotados por ese don de hablar esas lenguas. Pero después de eso, el Espíritu Santo al cuerpo de la iglesia, que son los creyentes, les da diferentes dones. El apóstol Pablo se encarga de hablar de esos dones. Hechos 12, Hechos 13, Hechos 14. Habla de diferentes dones y el mismo Espíritu le da a cada cual según él cree conveniente. Le da a cada cual según nosotros vamos a utilizar estos dones para anunciar y predicar las maravillas de Dios. Esa es la única razón. Los discípulos vieron al Espíritu Santo continuamente trabajando en el ministerio del Señor Jesús. Los discípulos experimentaron el poder espiritual del Espíritu Santo en el ministerio del Señor Jesús. Y los discípulos oyeron al Señor Jesús prometer la promesa del Espíritu Santo. Y los discípulos oyeron y recibieron el Espíritu Santo en sus vidas. Y miren lo que ocurrió. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablase. ¿Qué lenguas? Las lenguas de la gente que moraba allí en Jerusalén. ¿Qué gente? Dice, moraba en Jerusalén judíos varones, piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Es decir, el grupo étnico, la raza, por así decir, eran judíos, pero como vivían en diferentes naciones del mundo, ellos hablaban a las naciones de esos lugares donde ellos vivían. Pero cuando llegaron a Jerusalén, pues todos tenían que desarrollarse en el idioma de Jerusalén, de los judíos, el arameo, el hebreo o el griego. Pero, en este caso, el milagro del Espíritu Santo consistió en que ellos escucharon a estos discípulos enseñarles en su idioma materno de su nación de origen. Y cuando este estruendo fue divulgado, se juntó la multitud y estaban confusos
porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban todos atónitos y maravillados, diciendo los unos a los otros: he aquí, ¿no son estos galileos? Y todos estos hablan nuestro idioma. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo se da esto? ¿Quiénes decían eso? Dice, ahí habían partos, medos, elamitas, los moradores en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las partes de Libia, en Cirene, extranjeros de Roma, judíos prosélitos, cretenses, árabes, todos ellos dijeron: los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y en duda, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Apreciado amigo, apreciado hermano, nosotros humanamente podemos tener limitaciones o podemos ver que puede ser imposible todo, pero en las manos de Dios todo es posible. ¿Por qué? Dice allí que todos los que se juntaron allí estaban confundidos, porque no solamente que hablaban el idioma de su país, sino que hablaban cada persona lo oyó en su propio dialecto que hablaba allá en su país. Así que había gente de tres continentes, y entre ellos, pues, habían diferentes idiomas. Lucas nos dice que la muchedumbre se había reunido de todas las naciones debajo del cielo, dice el versículo 5. Nombra allí las naciones. Varias de ellas están ubicadas en la zona norte de ese hemisferio, ¿ve? Lo que es ahora, digamos, Turquía o Irak. Luego nombra dos naciones más, que es Egipto y Libia, que es al norte de África. Luego nombra a Creta, que es una isla en el Mediterráneo. Menciona luego a Judea y la provincia donde se encuentra Jerusalén, y luego los demás moradores que venían del Imperio Romano. Y también menciona a los árabes que estaban al sur. Y estos eran las diferentes naciones. Y entonces el milagro consistió en que el Espíritu Santo los capacitaba para que los discípulos hablaran el idioma de ellos. Y dice el versículo 11, las maravillas de Dios. Si esto se da hoy en día, pues es con el mismo propósito. Si tú tuvieras que ser enviado, por así decirlo, a una región donde hablan otro idioma, el Señor te va a dar esa capacidad para que tú puedas hablar el idioma de ellos y predicarles las maravillas de Dios en el idioma de ellos. Pero esto ya no es necesario hoy en día. En ese tiempo fue necesario porque se trataba de el inicio de la predicación y la expansión del evangelio. Hoy en día, el evangelio está en el mundo entero. Sin embargo, lo que nosotros somos llamados es ir a nuestro mundo. Y tu mundo es tu familia, tu mundo es tu casa, tu mundo es tu cuadra donde vives, tu mundo es tu urbanización, tu colonia, tu mundo es tu barrio, tu ciudad, tu pueblo, tu mundo es tu aldea, ese es tu mundo. Y solamente necesitas ponerte en las manos del Señor para que el Señor pueda usarte para hacer esas maravillas que hicieron los discípulos. Y de la misma manera, nosotros podamos hacer el trabajo que ellos hicieron. Esta razón número 27, que la iglesia en las casas es el modelo de Cristo
para dejar de ir a la iglesia del templo o del edificio y para hacer de nuestra casa una iglesia. La iglesia en las casas es el lugar para recibir el poder del Espíritu Santo y para poder predicar y enseñar las promesas y las maravillas de la palabra de Dios. Quiera el Señor bendecirte. Quiera el Señor motivarte para que tú puedas convertirte en un plantador de iglesias, para que tú puedas establecer una iglesia en tu casa. Estamos en la razón número 27. Estás más que capacitado para poder hacerlo. Pero si aún quieres más, todavía nos faltan unas 13 más por delante. Pero el Señor quiere que tú seas sensible a la voz del Espíritu Santo. El propósito de nuestro ministerio y de este canal no es de que tú te cambies de iglesia o de religión, es que tú permitas que el Espíritu Santo obre en ti. Tú permitas que el Espíritu Santo haga lo que hizo en los discípulos. Es ayudarte a crecer espiritualmente. Y también, pues queremos que tú nos ayudes a crecer. Cuando le das un like, cuando tú comentas, cuando tú compartes, cuando tú te suscribes a nuestro canal, cuando tú invitas a otras personas para que suscriban a nuestro canal Iglesia a tu Alcance TV, o invitas para que se unan a nuestro grupo en Facebook, La Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Que Dios te bendiga y que Dios te ayude para que pueda el Espíritu Santo convertirte en un canal de bendición. Bendiciones.